Nos encontramos con José Roldán. Él es un defensor de derechos humanos y líder de los desplazados. José, ¿cuántos años lleva usted en condición de desplazado? Yo soy incluido el 17 de abril del 2007. Yo soy desplazado de Miraflores, Guaviare. Yo en Miraflores, Guaviare viví 17 años. Estuve en las tomas del 2005, el 2008, la vivimos en carne propia. Una vez duró 5 días el combate entre guerrilla y fuerza pública. Estos combates, pues, los que más sufren es la población civil. Como se ha podido ver, en una ocasión se quemó el 45% del pueblo, casi la mitad. Se acabó todo el comercio, se acabó todo, fue una crisis muy terrible. Estuvimos también en la toma del 98, y cuando fue el paro campesino agrario, cocalero. Por un lado, la guerrilla nos obligaba a salir del campo a la ciudad, al pueblito, y duramos como un mes y medio ahí en la pista, en campamento abierto. Son muy duros, muertos, violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, por parte de los grupos armados del margen de la ley, señalamientos, señalamientos que revictimizan a la población civil. Y desde ahí para acá, cuando ya entró en el 2001, que entró la fuerza pública Miraflores, entraron los grupos paramilitares y fue donde comenzaron a hacer muertes selectivas por parte de la fuerza pública, encapuchados. La verdad es que cuando eso no teníamos ni siquiera conocimiento de que teníamos derechos. La población campesina sufre más de lo que uno piensa, pero es que cuando eso no conocíamos la ley, no conocíamos los derechos, no conocíamos la constitución ni nada, entraba el ejército al casco urbano encapuchados, con fusil, señalando gente y sacando gente de las tiendas. Y eso nunca la personera que había en ese momento, no sé si lo denunció o no lo denunció, pero terrible que eso pase en un pueblo campesino como era Miraflores. Yo no sé si era que la personera no tenía conocimiento de que la población civil tenía derechos. ¿Cómo es posible que un personero permita que entre la fuerza pública encapuchada al casco urbano? Los únicos que entran armados y encapuchados son los grupos armados al margen de la ley. Y el ejército pasaba encapuchado, señalando, y lo más grave era que entraban a un bar, a un billar, a un negocio, y llegaban y se llevaban a alguien, y ese alguien no volvía. Y nadie respondía por nada. En el 2006 yo salí desplazado de allá y me vine para acá, para Villavicencio. Yo me salí desplazado allá, por un lado amenazas de la guerrilla, por otro lado amenazas de los paramilitares, y por otro lado señalamientos de la fuerza pública, donde hay varios grupos armados, incluyendo la fuerza pública. Uno no sabe ni quién lo va a matar. Entonces, una vez nos citaron a mí y a un señor que se llama Antonio Gallero, a Buenos Aires, y yo no quise ir. Yo no voy a ir por ahí porque pronto para pelarme. Preciso, mataron a Toño y yo me escapé porque estuve bueno. Y teníamos tanto problema y tanto conflicto que allá antes me vine para acá, para Villavicencio, rendí la declaración, y por tener un CISBEN de hacía muchísimos años, acá en Villavicencio, la unidad de víctimas desconoció que yo en Miraflores había perdido una casa, un local, un negocio comercial, que teníamos un estilo de vida en Miraflores durante muchos años. Tenía CISBEN, tenía ARS de allá en Miraflores. Cuando rendí la declaración acá, la unidad de víctimas me rechazó, que porque yo no era desplazado de Miraflores, desconociendo derechos fundamentales y constitucionales como es el derecho al voto. Yo votaba en Miraflores, Guaviare. Yo allá tenía mi CISBEN, tenía mi ARS, tenía todos mis documentos al día. Pero para la unidad de víctimas lo único que le he interesado es buscar la manera de desconocerle los derechos a las víctimas, no en buscar cómo les protegemos el derecho. Porque considero que si una persona sale víctima de cualquier parte de la región del Guaviare o del Meta o del Bichada,
que porque tienen una ARS subsidiada o contributiva acá en Villavicencio, lo rechazan, sin darse de cuenta de que Villavicencio es la puerta de llano y es la única entidad donde se pagan las ARS contributivas de todo el Meta, el Guaviare y el Bichada. ¿Usted dónde ha visto una ARS contributiva en San José del Guaviare o en cualquier parte del municipio, de los municipios del Guaviare? No, nada, se saca una ARS contributiva para tener una mejor prestación de servicio. Cuando usted le pasa un hecho victimizante, a la unidad no le importa que le mataron el papá, el hermano, el hijo que perdió por allá, sino como tiene una ARS en Villavicencio contributiva, entonces usted no es víctima, desconoce todo lo otro. Entonces, por eso me nació interés a mí de capacitarme, buscar la manera de crear una organización, sacarle una personería jurídica, una cámara de comercio, un registro DIAN. Yo hoy por hoy, desde el 2007 que llegué acá desplazado a Villavicencio, me he convertido en un luchador en reclamando los derechos de las víctimas, porque a mí me ha funcionado para reclamar mis derechos como víctima. Hoy por hoy represento la organización de víctimas denominada Asoliagot, Asociación Libertadores 30 de Agosto, Departamento del Meta. Yo soy integrante de la Mesa de Fortalecimiento Municipal de Víctimas desde el 2008. Ahorita soy integrante de la Mesa Municipal de Víctimas, delegado al Comité de Tierras. Pues soy presidente de una juntación comunal. Me considero ser un defensor de los derechos de las víctimas todos los santísimos días acá en esta oficina. Mantenemos trabajando. En el 2010 fue cuando, defendiendo los derechos de una señora víctima del conflicto, la señora Ercelia David Villa, víctima de la desaparición forzada del papá, del desplazamiento de Puerto Rico Meta, presentamos una petición ante la gobernación del Meta, ante la alcaldía, ante la unidad de víctimas, buscando la protección de los derechos de esta señora y de los niños. Un juez le tuteló los derechos a ella, un proyecto productivo con la gobernación, y le tuteló el derecho a la ayuda humanitaria por la unidad de víctimas. La unidad de víctimas le canceló los 915.000 pesos que para 3 meses de alimentación y 3 meses de alojamiento. Algo chistoso es que 270.000 pesos por pagar 3 meses de alojamiento tendría que usted como 90.000 pesos, 9 por 3, 27. ¿Usted dónde consigue un alojamiento para 4 personas en 90.000 pesos? Sin embargo, un soporte que está reglado por ley y le cancelaron a ella sus 915 para alimentación y alojamiento de 3 meses. El señor gobernador, pues como poco le ha interesado en ese tiempo, Darío Vázquez, creo que nunca ha sido víctima ni ha tenido ninguna necesidad de ayudar a las víctimas, no tiene esa voluntad política de responsabilidad constitucional. Ni siquiera le respondió el derecho de petición y presentamos el incidente de desacato y el señor juez, muy eficiente, una doctora, le abrió el proceso de desacato y lo llevó a que pagó 3 días de arresto. Eso es un ejemplo de que sí tenemos algunos jueces que administran justicia, que sienten el dolor de los colombianos víctimas del conflicto, y Darío Vázquez pagó 3 días de calabozo por desacato a una tutela. José, ¿cómo valora usted las ayudas que el Estado le ha brindado a los desplazados? Mano, eso es una tragedia, porque la ley dice una cosa y el funcionario público hace otra. Si hablamos en términos legales, yo no soy abogado, solamente gracias a la ESAT y a la CAP, Cooperación Andina para el Fomento, he logrado hacer unos diplomados y he adquirido conocimiento para reclamar mis derechos como víctima, y entonces yo le ayudo mucho a los desplazados. Usted ve que acá todos los días, hasta un sábado, un domingo, llegan las víctimas a pedirme asesoría para que les ayude a reclamar sus derechos. Las ayudas de las víctimas son mínimas, y aparte que son mínimas, el Estado colombiano fracciona y lecciona enormemente la ley y los derechos. Considero injusto
que a un desplazado se le den 915.000 pesos para vivir 3 meses. A una familia, sean 3 o sean 5, son 915. Sí, 915. Y si es una familia de 2 personas, de 1 a 2 personas, son 510.000 cada 3 meses. Y resulta que con la negligencia de la unidad de víctimas, esos 3 meses se convierten en 1 año o año y medio. Y es tan irresponsable la doctora Paula Gaviria Betancourt, directora nacional en ese momento de la unidad de víctimas, que cuando le llegan esos 915.000, esos 510.000 a esa familia, se le entrega fraccionada. Solamente le entregan hoy 270.000 que para alojamiento. Y a los 2 o 3 meses le entregan los 240.000 para alimentación. Entonces es donde yo me pregunto, la ley 1448, el decreto 4800 hablan de atención integral. ¿Usted cree que eso es integral? Entregando las ayudas fraccionadas, haciéndole unos descuentos arbitrarios. Por eso es lo que yo digo que se ha convertido en una revictimización sistemática institucional desde la institucionalidad pública a los derechos de las víctimas. Entonces, ahí vamos a ver que la ley buscaba supuestamente cumplir unos objetivos de la sentencia T025 de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales frente a la atención a las víctimas. Posteriormente, en el 2007, sacó la Corte Constitucional la sentencia 278 que dice modificar el artículo 15 y declarar que la ayuda humanitaria se tiene derecho de alimentación y alojamiento hasta tanto el afectado, la víctima como tal, logre restitución de derechos, es decir, logre un trabajo digno, una vivienda digna, un subsidio, un proyecto productivo que le genere ingresos para sostener su familia. Pero eso está en letra muerta. La Corte Constitucional ha hecho mucho esfuerzo, pero vemos que el gobierno no ha hecho nada por garantizar los derechos de las víctimas y cumplir la ley. Esa es la falencia que tenemos. Ahorita este año, el 21 de mayo del 2013, salió un auto de seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia T025, el auto 099, y dice que la ayuda humanitaria es un derecho, no es una limosna, no es un regalo, es un derecho de las víctimas para proteger el mínimo vital de las víctimas. Entonces tampoco se está cumpliendo. Ese auto tiene 15 disposiciones. Le dice que tienen que articular acciones de atención integral a nivel municipal y departamental en lo territorial y en lo nacional a través de los ministerios, y la coordinadora es la doctora Paula Gaviria Betancourt. Dentro de los autos de la Corte y las sentencias que ya ha emitido se habla del goce efectivo de derechos de los desplazados. Y en la ley 387 y 97 también se habla de la cesación de la condición de desplazado. Pero uno ve que en el plano de la realidad no es así. ¿Cuántos desplazados han llegado a la ciudad? Se tienen la cifra más o menos, y cómo superar la condición de desplazado, de vulnerabilidad. La vulnerabilidad manifiesta en el entorno del núcleo familiar víctima del conflicto se logra cuando hay el goce efectivo de derechos con una vivienda digna, un proyecto productivo autosostenible, que yo le planteé que día al alcalde de Villavicencio, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, que en vez de estar dando 1.500.000, así como les prometen 1.500.000 y les dan 900.000 pesos, en esos operadores gana más el operador que está capacitando a la gente que las mismas víctimas. Ahí se está quedando la plata de las víctimas. Pero lo que le vengo diciendo yo al alcalde, al gobernador, al mismo Ministerio del Interior es: diseñe una política, una norma que permita garantizar los recursos para la atención integral. Como la responsabilidad del municipio, departamento y nación, entonces que cada uno ponga un poquito. Si van a entregar un proyecto productivo, la alcaldía ponga 2 o 3 millones de pesos, la gobernación ponga 2 o 3 millones de pesos, y la unidad de víctimas en representación del gobierno nacional ponga 2 o 3 millones de pesos y entreguen un proyecto productivo superior a 7 o 8 millones de pesos, que con eso una familia puede comenzar un negocio, emprendimiento, un comercio de emprendimiento empresarial y consiga la comida para su núcleo familiar. Y la vivienda, que le den una vivienda, pero es que acá en Villavicencio son 85.000 víctimas del conflicto, son 118.000 en el departamento del Meta.
Y se está hablando en este momento a nivel nacional, se está hablando que a nivel nacional somos 5,5 millones hasta este año. Pero recuerde que el 24 de mayo de 2014 salió una sentencia de la Corte, es la sentencia 119 de la Sala Plena de Seguimiento de la Corte, donde dice, modifica el artículo 3 de la Ley 1448, donde dice que se deben considerar víctimas del conflicto no solo las víctimas de la guerrilla y de los paramilitares, que era lo que decía la Ley 1448. Entonces, en esa sentencia la Corte dice ordenar al gobierno nacional el reconocimiento de los hechos victimizantes cometidos por bandas criminales, las BACRIL, todos esos grupos armados que han surgido después de la desmovilización del paramilitarismo, surgieron otros grupos armados, e incluso se habla en esa sentencia que se deben reconocer los hechos criminales cometidos por delincuencia común. En ese entorno de legalidad se va a disparar y se va a multiplicar las víctimas del conflicto, porque hay muchas víctimas del conflicto que no han reclamado sus derechos porque el Estado colombiano o la unidad de víctimas les ha rechazado la condición de víctima porque no fue la guerrilla ni fueron los paramilitares. Entonces ellos dicen, no, eso fue delincuencia común o son bandas criminales. Ahora con esta nueva sentencia, la unidad de víctimas debe incluir a esas familias como víctimas del conflicto, darles el reconocimiento y la calidad de víctimas. También hacer gestión para indemnizar por reconocer la reparación administrativa de la que trata el artículo 149 del decreto 4800. ¿No ha pensado volver al lugar de origen del desplazamiento? No, yo creo que no. Estamos en una lucha. Yo creo que ninguna de las familias víctimas del conflicto quiere llegar a renacer los hechos dolosos de cuando fue el desplazamiento. Aunque aquí en Villavicencio y en todo el país se viven cosas terribles. Las necesidades básicas y satisfechas en las ciudades es enorme. La revictimización sistemática institucional es enorme. Y eso tiene enferma psicológicamente a las víctimas del conflicto, la falta de atención integral. Pero yo volver a Miraflores, Guaviare, no lo digo duro, pero le pido a Dios que si me dan la licencia de volver al campo, que sea en otra parte diferente a Miraflores, Guaviare. Allá es un riesgo y donde usted salió amenazado, señalado, más con el trabajo que yo vengo haciendo, acá en Villavicencio, yo soy reconocido casi en todo el país, porque la gente me conoce que yo discuto y peleo y defiendo muchos derechos de las víctimas. Es así que acá en Villavicencio he sufrido 2 atentados contra mi vida. Han salido 6 heridos, en defensa propia maté a un muchacho y gracias a Dios la fiscalía me exoneró de ese cargo, porque yo lo único que hago es trabajar. Como puede ver ahorita el fallo de la semana pasada, donde sancionan a la doctora Paula Gaviria Betancourt con 10 días de arresto por violarle los derechos fundamentales a una madre cabeza de hogar. Gracias a Dios tenemos algunos jueces que administran justicia en derecho y no son corruptos, porque hay muchos jueces que se confabula con la institucionalidad para agravar más la vida de las víctimas. Entonces, ahí estamos en ese ejercicio, estamos trabajando y estamos luchando para que logremos retornar o reubicarnos al campo y reclamar los derechos que la ley nos otorga. Yo presenté un proyecto en el 2011, es que es chistoso, el gobierno nacional se le ve desde lejos y de cerca se le ve la mala intención de atender a las víctimas. Para el acceso a la tierra a las víctimas está la ley 160 del 2000, de 1993. Nosotros presentamos en el 2011 un proyecto de tierra del Incoder, 19 familias, ahí habemos 3 padres de cabezas de hogar y las otras madres cabezas de hogar. Presentamos el proyecto del Incoder en el 2011 y llenamos todos los requisitos. El director del Incoder nos dijo que una señora no era víctima del conflicto, por lo tanto nos rechazaba el proyecto de tierras. Yo he sido muy juicioso y casi a las víctimas que yo atiendo, yo les digo, saquen el certificado de registro único de víctimas, es este. Acá dice que la señora fulana tal se incluye del día, el mes, el año, que no familiar es este,
que se expide en Bogotá el día tal y firma el director nacional de la unidad de víctimas. Con este papelito tan sencillo le demostré al director nacional de la unidad de víctimas que la señora sí era víctima. Logré revocar la decisión de negarnos el derecho y pasamos el criterio y logramos el subsidio de tierra. Del 2011 inició un proceso que es la visita psicosocial para establecer si las personas sí son aptas para el campo, unas preguntas que le hacen. Fuimos, miramos la finca, muy buena finca, los ingenieros del INCODER y de Hexagro miraron excelentemente la finca, nos viabilizaron con 80.5% de posibilidad y viabilidad del proyecto. Aprobado, quedó aprobado. Sigue el paso de la topografía. ¿Para qué levantan el plano topográfico de la finca? Hay que medirla para saber cuánto se le va a pagar al que está vendiendo la finca. Proceso que desde el 2011 hasta el 2013 no se había realizado. Tuve que presentar una petición y luego no me la respondieron. Tutelé el derecho de petición. El juez tercero penal del circuito tuteló el derecho de petición y le ordenó a la unidad de víctimas que en un término de 15 días, al INCODER, que en un término de 15 días realizara la topografía. Cuando fueron supuestamente a realizar la topografía, no sé qué movieron por debajo de la mesa, la señora que nos estaba vendiendo la finca a nosotros ya no quiso vender la finca, que ya no la vendía, que se destrataba, que porque había esperado ya 2 años, claro, 2011 al 2013, 3 años. Entonces ya se destrató la señora. Como el juez tuteló los derechos de nosotros, el INCODER impugnó la sentencia con argumentos totalmente fuera de base, fuera de norma. Entonces ahí dejó de mostrar una vez más que no es que las víctimas no llenen los requisitos para acceder a los beneficios, sino que es que el Estado colombiano no tiene la voluntad de entregarle tierra a los campesinos. Si el juez ordena la topografía, ¿por qué no la hacen y la entregan a los campesinos? Antes el INCODER argumenta con argumentos que no están dentro de la norma para no entregar la finca, o sea que no tenía la intención de entregar la finca. Y ahí estamos. El tribunal confirmó el fallo en primera instancia y le ordenó que debiera hacer la topografía. Y ahorita tenemos el problema que la señora ya, pues después de 3 años, procesos tan dilatados y tan largos, la señora ya no quiere vender. Entonces estamos siendo revictimizados por la institucionalidad pública, por la negligencia y por la omisión del Estado. Esa es la problemática. De organización de la población desplazada, mesa de víctimas, si ha sido efectivo, más o menos desde qué año empezó, digamos, las instituciones a darle participación a las víctimas. Eso está contemplado en la ley, eso está en la ley 387, que es de 1997. Los derechos de las víctimas, desde esa vez se reconoció que las víctimas tienen derecho a una ayuda humanitaria, que tienen reconocimiento y un registro RUT. En el 2005 salió una sentencia, un auto de la Corte, el 250, y se ha ido implementando. En el 2000 salió el decreto 2569, por el cual se establecen los montos de la ayuda humanitaria, cuánto es, y ha generado las mesas de participación de las víctimas. La participación de las víctimas es como de papel, porque las entidades territoriales y nacionales dicen querer garantizar los derechos de las víctimas, pero hacen muchas cosas que la mesa de víctimas no lo conoce, y las sugerencias que hacen los representantes de las víctimas en estas mesas de participación lamentablemente no son tenidas en cuenta. Por lo menos acá en Villavicencio la mesa de víctimas no está haciendo un ejercicio, o no estamos haciendo un ejercicio que realmente se refleje un trabajo de participación, de integración, y de que las propuestas de nosotros, el municipio las acoja para formular la política pública de atención integral. Porque como les decía yo a ustedes lo de vivienda, si el municipio acoge la propuesta de nosotros y hacemos un trabajo articulado desde la mesa, podemos hacer un proyecto de vivienda ambicioso, donde nosotros también aportamos, donde nosotros ponemos nuestro grano de arena para solucionar un problema de nosotros. Pero
Para eso salió un protocolo por el cual se eligen los representantes de la mesa. Este año salimos elegidos el 5 de julio. Eso es con la Secretaría Técnica de la mesa, la ejecuta la personería municipal. El personero estaba muy de acuerdo con nosotros, nos estaba ayudando mucho, pero ahorita estaba haciendo la caracterización. Yo no sé si en los barrios han estado. Una caracterización, y es importante que se haga para saber cuántos desplazados hay en Villavicencio realmente están ahí todavía, qué necesidades básicas insatisfechas tienen, pero no le preguntan si la señora tiene vivienda, si le han dado proyectos productivos, no les preguntan, y eso es lo que tienen que preguntar en esa caracterización: qué necesidades básicas insatisfechas tienen las familias desplazadas, para asimismo diseñar los proyectos de atención integral a esas víctimas. Haciendo ese ejercicio de caracterización, se saben cuántas víctimas son, qué necesidades tienen, y el municipio tiene que hacer los proyectos de acción para atender a esas familias y presentarlos a los diferentes ministerios. Si vamos a hacer un proyecto de vivienda para satisfacer las necesidades de las víctimas en vivienda, tiene que hacer el proyecto y presentarlo a Fonvivienda. Y si vamos a hacer un proyecto para proyectos productivos, tiene que, dependiendo del proyecto, gestionar ante el Ministerio de Hacienda para que le suministre los recursos para atender las víctimas que tenga el municipio. Pero el municipio está haciendo es como la fecha en la que yo me vine y sobre las tomas, todo lo que pasó allá. ¿Pero cuando usted también estaba allá? ¿Ah? Cuando usted también estaba allá. Por eso, cuando lo del paro, toda esa pendejada que puso tan malo que le tocó uno salir corriendo por allá. ¿usted salió cuando el paro? Claro, es que a mí el restaurante a mí me fue cuando los perros en misa. ¿Cuándo fue el Porque paro? todo eso tocó ser, yo no me Ahora acuerdo. mira, ahora todavía era cuando yo en el 98. Las tomas, ¿acuerdas cuando tiraban esas bombas al frente del restaurante? Yo me levantaba a las 6 y encontraba 3, 4 muertos al frente del restaurante, mano. Uy, no, eso es horrible, la pesadilla que uno vivió allá. Miraflores era una guerra muy Horrible. Todo el mundo nos tocó correr para las fincas, hermano, y ellos bombardeaban. Tenaz, chino. Y créanme que eso fue ¿Cuánta habitantes había más o menos ahí en Miraflores? en ese tiempo, uy, todavía harta. 30.000. Por ahí, Pues en más 30.000. El pueblito es un pueblito de, ahorita hay 800 habitantes, por ahí. Si al caso. pero ahí hay más de 30. No, hay Cuando más, era hay más. Cogeo, ¿Será que Hay hay más. más? Pero eso fue como una especie de ofensiva que le metieran, porque uno, haciendo la radiografía de conflictos, Sí. como iba penetrando la fuerza pública, iba bajando, iba ocupando territorio. Pongámosle, no llegó a un extremo que cuando se formó realmente la que eso bombardeaban, disparaban. Ahorita A me está lo último, la trabajando. gente nos tocaba salirnos de las ¿Dónde? fincas, ATH. 40 familias, para que ATH, pasaran los helicópteros en el parque. bajitos, para que se dieran de cuenta, para que no dispararan, Dando pero ellos capacitaciones. disparaban todo alrededor de la Ay, qué finca. rico. En el pueblo le disparaban a lo que cayera. Chao, Que eso hubo una temporada, cierto, que uno llegaba al pueblo y eso era solo mortecina, muertos por allí, muertos por acá, muertos. Créanme que eso le tocaba a uno andar en tapabocas. Mucha cantidad de muertos. 2, 3 muertos. Yo nunca salí Para que vea que son Por ejemplo, lo de la toma del 98. Sí, La toma del 98, eso pues sí mostraron y todo, pero No sacaron realmente pasó. la pesadilla que se vivió allá, eso sí no lo mostraron realmente en las noticias. Ahí fue cuando metió la guerrilla. Sí, pues fue una de las veces cuando- Hubieron 3, 4 tomas. por ejemplo, allá cuántas mamás de los soldados policías están a estas alturas de la vida esperando que sus hijos regresen, aparecieron. por allá regresen pensando que los tienen en cautiverio, no mentira. Por ejemplo, allá en Miraflores, en ese túnel que tenían que eso, Sí. allá por debajo de la era el puesto de la policía, Sí. que iba a salir abajo de la maloca, de la caja agraria, que eso, allá por debajo de eso, me imagino que quedaron muchos soldados, policías allá por debajo de Claro, eso, quedaron porque porque uno pasaba y encontraba uno de esas cosas y encontraba hachas, peinillas, y ahí donde encontraba usted eso, ahí donde los cogieron, los picaron, los volvían nada. Por ejemplo, Y créame que eso uno vivió una pesadilla ya. por ejemplo, Eso le da a allá, uno hasta miedo, créame. allá porque quedaron sepultados allá, me imagino que hoy día la mamá de pronto policías y ellos están No esperanzados. me acuerdo cuando mataron a Puno, lo mató el ejército Sí. y lo pasó por guerrillero muerto en combate. Él no era guerrillero, él era un ciudadano. ¿Cuánta gente allá? Mucha Y gente. entonces cuando me fue la toma, que lograron meterse en el puesto de policía, taparon aquí la bocatoma del Sí, túnel toda esa y gente que taparon mató, abajo. sí. Y luego les metieron ¿qué? Gasolina y Le tiraban cilindros y todo eso. O los quemaron vivos. Esa gente quedó allá. Los que Sepultada. quedaron allá sepultados.
Y hoy día yo siempre he pensado eso, cuántas mamás esperanzadas que sus hijos algún día parezcan vivos o muertos, pero la guerrilla nunca le va a, o no van a dar información. ¿Por qué? Porque ellos deberían de quedar ahí debajo sepultados. Porque eso era lejísimo, eso era más imagínense, desde ahí del puesto de policía a la Maluca ya casi que salía ese túnel. Eso nunca, como los Igual los nunca lo cilindros que ya encontraban eran completo, ya a tapaban ellos todos todo. los descuartizaron. Pero esa gente... Encontraron las fosas, la gente de ellos descuartizados, las hachas, peinillas, con todo lo con que los picaron, así mismo se encontraban. Créanme que ese pueblo daba terror. Yo pongámosle, yo tenía un restaurante que era muy nombrado, que era el que quedaba ahí en Puerto Borbón. Y yo un día me levanté a las 6 de la mañana cuando hubo esa noche a toma. Eso empezó como a las 12 de la noche. No, como a las 8 no, esa vez la toma del 98 empezó como a las 8 o 9 de la noche y terminó otro día como a las 3 de la tarde. No, la otra esa duró como 8 días corridos, que fue cuando nosotros pues sí, tocó pero... pegar para una finca que queda ahí como a 15 minutos del pueblo. No, pues sí, pero digo, la toma dura, pues, o sea, que bajó la guardia cuando sí, ya secuestraron los policías y todo eso, que le pidieron al mayor de la policía, al ejército, que comunicara con el avión que se fuera. O sea, que ya todos los tenían, ya lo llevaban antes por el río en las lanchas. Sí, pero eso fue las cosas fue muy duro. Horrible. A mí menos mal que a ver el último vuelo, yo alcancé a mandar a la niña, yo a la niña la alcancé a mandar y el resto todo el mundo, eso que vuelo, ni Oiga, qué sí, comida, eso para pasamos gente. un hambre tenaz allá en ese pueblo, Ya ¿no? era lo único- La gente robaba, la gente mataba, hasta los caballos los mataban para poderse uno sostener. Yo tenía restaurante, a mí me tocó cerrar, uno salía y eso, 2, 3 muertes, créanme, todo le daba pesadilla y ese olor a muerto, esa epidemia que se alborotó allá, se acuerda que todo el mundo se enfermaba. Porque es que usted pasaba por donde usted pasaba, usted encontraba 2, 3 muertos y ya prácticamente ya han descompuestos. ¿Y ustedes cuándo vinieron de allá? ¿A partir de esa toma? Pues yo la verdad, yo me vine de allá hace más o menos así calculando, yo me vine hace como de 10 o 11 años, hace como 11 años. Menos. Mi mamá fue desplazada de Medina en 1998 y ella declaró ser en 2012. No, 11 años. Y si la aceptaron, porque Yo en había el circuito que como estamos hace haciendo, 8 años. la gente pregunta si todavía puede Como 8 declararse porque la años. ley de víctimas lo permite, ¿no? Claro. Hasta el Eso 85. es horrible. No, del 1 de enero de Créame que hay 1985 gente que hacia acá. realmente- hay gente que realmente no sabe la situación, pero de pongámosle- cualquier rincón del país tiene derecho de Tiene declarar. derecho. Del 1 de enero de 1985 hacia acá, hasta el día 30 de diciembre del 2015. Tiene vigencia, o sea, esta ley, Queda un año. esta ley, ¿Fueron en el mismo año? No. no, 4 años. Es decir, esta ley es la ley 1448 de los Nos decretos toma, estuvo el reglamentarios. paro, Estos decretos agosto, se pueden declarar de esa fecha ya subieron de esa como fecha unas 2, 3 tomas hasta más. ¿Qué? El paro, cuando vino más hasta el paro. 30 de ¿Se diciembre empieza en el del 2015. 98 o antes? Ah, no, antes. Entonces, hoy por hoy, ella, por ejemplo, sale desplazada de Miraflores. Hoy por hoy. Salió el año pasado, no declaró, ella puede declarar. Tiene 2 años para declarar el desplazamiento. Por ejemplo, la gente no sabe. Declara usted hoy. Perdón, usted sale hoy desplazado. Hoy por hoy. Sale desplazado la fecha de hoy. Usted tiene 2 años, o sea, de aquí a 2 años, si usted no ha declarado, ya nunca puede declarar. Le hago el margen que dejó la nueva ley de que si usted desplazó hoy, tiene 2 años 2 para años. declarar. Pero en Y que el si- caso de los que no alcanzaron, por ejemplo, digamos, por desconocimiento, miedo. Claro, los que no alcanzaron a declarar, como el caso de ella, a eso viene ella para asesoría, que salió, un ejemplo, ella salió después del 1 de enero de 1985 hacia acá, está activa y apta para declarar. Si lo hace antes del 30 de diciembre del 2015, ella queda incluida como víctima. Si lo hace después, o sea, el 1 de enero del 2014, 16 ya no es viable, porque ya vencieron los términos. Y ahí como víctima, digamos, acceso a, Buenos días. a reparación. Y usted, No, y no, usted cuéntame, más Mario. cuánto queda en la ciudad como tal. 8 años. Hace 8 Cuéntame. años. ¿Y usted declaró o no declaró? No. No, están en Bogotá y creo Porque que yo no llegan el sabía, lunes o el martes, no o sé. sea, yo no sabía de todos los, ¿sí me entendió? El procedimiento para no, inscribirse. no tenía ni idea. Y pues como para uno declarar no era que si no, yo me voy a ir a declarar, no, No. uno tenía Primero decían que tenía que sacar uno, ¿qué? Eso que tenía que ir por la junta, pero No. pongámosle en esa cuestión a donde uno iba a encontrar el de la junta. No, en yo esa no era cuestión. que decir, Primero no, les pedían está volver bueno, está bueno. un papel que certificara que usted estuviera. Déjeme, ya me Porque todo eso lo cerraron. lo que pasa es que Todo el pueblo se abrió de allá, o sea, pongamos los que mandaban
preguntaba, ay, discúlpeme, Pilarcita, me preguntaba, profe, ahorita, ¿qué beneficios tiene la persona que declara? Haciendo uso de los mecanismos constitucionales, usted tiene derecho a todo como si declarara hoy. Tiene derecho a la ayuda humanitaria, tiene derecho al subsidio de vivienda, al subsidio de tierra, a la reparación administrativa, a la no repetición, a la salud subsidiada gratis, a los subsidios de transporte, alojamiento, cuando usted sale remitido de un municipio a otro y es víctima del conflicto. La entidad EPS o ARS que le presta servicio de salud debe garantizar a usted los subsidios de transporte. Si el paciente es grave y necesita acompañante, tiene que garantizar el subsidio del acompañante. Tiene derecho a prioridad en la vivienda, en lo de tierra y en los proyectos productivos. La garantía de no repetición. Todos los beneficios que marca la ley, así ella haya hecho declaración hace 10 años o no lo hubiera hecho hoy. ¿Cuál es el problema? Que la unidad de víctimas le viene diciendo a la gente que los que tienen más de 10 años de ser desplazados ya no tienen derecho a la ayuda humanitaria. No, eso no es legal y eso no es viable. Porque la Corte Constitucional dice que las víctimas del conflicto pierden los beneficios cuando hay restitución de derechos. Mientras haya necesidades básicas y satisfechas al interior del núcleo familiar, pues no hay goce efectivo de derechos. Y si no hay goce efectivo de derechos, tiene la subsidiariedad y complementariedad del Estado. Eso es la... Su merced dice que la Corte ordena eso, ¿en qué sentencia? Sentencia T025 y sentencia 278. La sentencia 278 fue la que modificó el artículo 15 de la ley 387 de 1997. ¿Esa 278 era el 2010 o 2011? ¿La cual? La 278 La 278 es del 2007. de 2007. Y están los autos, por lo menos, sobre las mujeres. Yo peleé mucho por lo de las mujeres. Las mujeres tienen un auto de la Corte, que es el auto 092, que habla de atención especial y prioritaria a las mujeres madres cabezas de hogar. Enfoque diferencial en salud, en educación, en vivienda, en todos los programas sociales del Estado de ser priorizadas. Ahorita salió un auto de la Corte, el 092, el 099, que dice que la ayuda humanitaria es un derecho, no es un regalo, y que debe ser entregada completa en términos razonables y oportunos. Y a la gente está diciendo, espera el turno, 6 meses. Cuando le llega la ayuda, le llega fraccionada. Le llega hoy los 230.000 para alojamiento y a los 3, 4, 5 meses le llega lo de alimentación. Entonces eso se llama una revictimización sistemática e institucional de los derechos de las víctimas. Esas son todas ponencias que tengo que presentar allá en el ministerio, en el debate, en la audiencia. A mí para la alcaldía no me quiere, a los no me quiere, a mí me tienen mucha rabia. Todos me oyen. Porque defienden los derechos. Porque la alcaldía está sacando a la gente. Sí, Claro. O sea, sí que es cierto eso, por ejemplo, que hemos escuchado de que después de 10 años no le garantizan la ayuda de atención humanitaria de emergencia, pero que lo sacan del sistema, porque se entiende que... No lo pueden sacar del sistema. Eso lo reglamenta el artículo 112 del decreto 4800, venga, lo busco y le digo qué dice el decreto. El artículo 112 lo que dice es que las familias que pertenecen a 10 años de desplazamiento ya deben haber logrado la estabilidad socioeconómica, pero con complementariedad y subsidiariedad del Estado. Es decir, que el Estado colombiano, el gobierno nacional, debió haber, en 10 años haber garantizado la atención integral de la familia y ayudarles a que alcancen la estabilidad socioeconómica para que desistan de la ayuda humanitaria. Eso es lo que busca. Pero entonces, como hecha la ley, hecha la trampa, y ustedes saben que, ustedes que son de la universidad saben más que yo, que cada uno interpreta la norma a su acomodo. Es como la interpreta la unidad de víctimas. No, es que usted ya tiene 10 años y ya no tiene derechos. Mentira, la ley no, el objeto de la ley, ¿qué dice el artículo 112? Mira, ahí está. Buenos días. Posible. Me quiso representar. Sí, señora, ¿con quién? Pero igual él está ahí. No sé. No, yo sé que no me dejan sola. Bueno, me voy. Ah, sí, vamos, sí. Nos vamos. Ah, no, sí me acuerdo. Ay. No colabora ahí con Sí, me faltan los 270. Si quiere, venga ahorita y yo me doy vueltas que me vaya. ¿Todos qué? Para la Bueno, la apuesta. Nombre y apellidos, ¿cuántos años lleva desplazados? ¿Cómo los ha atendido No, pues yo todavía no me he declarado. Esto no, o sea, Hasta ahora que mi estamos esposa
Ese fallo es del 7 de octubre del 2013. 13. Y por incumplir que Por incumplir los derechos de una víctima. Por lesionar los derechos de la víctima. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo estás? Usted.